Bien, ya habíamos visto entonces todo esto tan importante. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Cierto? Ejemplo número 2, que es este de acá. Bien, sea la viga mostrada en la figura, determinar para la sección CS los diagramas de tensión cortante y tensión normal. Para esta sección que tenemos acá. Ok, entonces nos está dando un punto específico donde se quiere hacer cálculo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, vamos a primero determinar las reacciones, ¿no? El cálculo de las solicitaciones en ese lugar específico donde solicita. Para realizar eso, por ejemplo, al no haber ninguna carga inclinada o una carga horizontal, solamente vamos a tener reacciones verticales, ¿no? Entonces, puedo encontrar una de ellas tomando un momento ya sea en el punto A o en el punto B, y de esa forma vamos a obtener la otra reacción. Entonces, cálculo de las reacciones vamos a realizar acá. Primero, tomando momentos en A, tendríamos, por ejemplo, sumatoria de momentos en A, tendríamos la carga Q por 1.8, como vemos acá, y la mitad de 1.809, entonces 0.6 más 0.3 será el brazo de palanca que vamos a utilizar, 0.3. Menos, aquí tenemos un momento aplicado ahí, entonces menos este momento, más P, que tenemos aquí, por 3 metros, la distancia que está ahí, y la reacción en B menos la reacción en B por 240. De ahí vamos a obtener la reacción en B, 3400, y haciendo una sumatoria de verticales, tendremos la reacción en A, que es 7800. Entonces, ya teniendo la reacción en A y la reacción en B, podemos pasar a realizar lo que son los diagramas de esfuerzo cortante y el momento flector. Entonces, aquí en este punto será 0, va a bajar con 4000 por 0.6, ¿no? Será 2400 que van a bajar, y luego tenemos 7800 que suben. Llegaremos a este punto con 5400 y sigue bajando, ¿no? Con una carga lineal distribuida hasta que llegamos a este punto. Entonces, al no haber más carga, se mantiene constante el valor. Se mantiene constante el valor hasta que llegamos a la reacción. La reacción hace que suba el diagrama y llega a 3400 más 600, llega a 4000. Se mantiene con 4000 y aquí hay una carga P que cierra el diagrama con 4000. Entonces, ahora lo que queremos es determinar cuánto es el cortante en este punto, ¿no? En la sección CC. Luego, el momento, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, va a tener, debido a esta reacción, va a tener un momento negativo ahí y sigue parabólico, va a seguir parabólico así, como lo ven acá, parabólico, hasta que llegue a este punto donde termina la carga distribuida. A partir de ahí es lineal, ¿no? Empieza a descender linealmente hasta que llega a este punto. Aquí tenemos un momento de 6000 que va a hacer que negativo, ¿no? Un momento que va a hacer que se venga a 2670 y luego está vacío, no hay ninguna otra carga, entonces va a seguir descendiendo linealmente y posteriormente de ese punto de la reacción bajará y será cero. Ese es el diagrama que tenemos ahí. Entonces, lo único que tenemos que determinar son los valores de
el cortante y del momento en esa sección CC, que está a una distancia de 1,20. Entonces, a una distancia de 1,20. Entonces, podríamos nosotros sacar, por ejemplo, aquí el cortante, que sería Q por 1,20, ¿no? Que va para abajo, menos Q por 1,20, más la reacción en A. Entonces, nos da 3.000 kilogramos para el cortante en ese punto. Y el momento en este punto C, tendríamos que calcularlo de esta forma. Un momento negativo, Q por 1,80 por 0,90. ¿Cuánto es aquí? Una distancia de 0,60, ¿no? 0,60 más 0,60 es 1,20. Aquí está. Entonces sería Q por 1,20, ¿no? Y por 0,60 más la reacción en A por 0,60 y entonces tenemos el momento en ese punto. Luego hay que ubicar la línea neutra y para ello esta sección, lo que les había indicado anteriormente, podemos hacer un corte y juntarlo. Entonces vamos a tener esta sección. Para ello, el C inferior se va a calcular multiplicando el área 1, podemos llamarle a este área 2, área 3, por la distancia 1, ¿no? Área 2, distancia 2, área 3 por la distancia 3 a su baricentro, dividido entre la sumatoria de las áreas, y con eso obtenemos el C inferior, y el C superior sería la diferencia de la altura total menos el C inferior. Posteriormente a la geometría de las masas, calculamos áreas, la base, la altura, la distancia al baricentro, el área de cada sección, la inercia geométrica, ¿no? Luego la distancia sub i que hay a cada una de estas figuras geométricas y la inercia sub i, ¿no? Bien, esa inercia, como ven acá, es la inercia geométrica más el área por la distancia al cuadrado. Bien, entonces se calculan esos valores y las tensiones será el momento por C sobre I lineal neutra para la tensión normal, y para el cortante será el esfuerzo cortante por el momento estático sobre B por I lineal neutra total, ¿no? De la tensión cortante. Entonces generamos esta tablita, hacemos el diagrama de tensiones normales y de cortante y con eso habría concluido el ejercicio. Entonces lo vamos a desarrollar todo el ejercicio con mayor detalle para que veamos qué es lo que tenemos, ¿ya? Bien, entonces nos venimos por acá, solución. Ok, entonces el primer paso, lo que queremos es calcular la solicitación en la sección C y calcular las reacciones. Ya, entonces cálculo de las reacciones. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Como habíamos indicado anteriormente, hacemos una sumatoria de momentos en este punto A. Entonces, las fuerzas que pasan por el punto A se anulan. Entonces, sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces, tengamos esta reacción en B, por la distancia que hay ahí, 1, 2, 3, 4. 6 por 4 sería 24, entonces 240. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Menos este momento de 6.000. ¿Y qué más? Tendríamos
tendríamos esta carga distribuida por 1,80 y por 0,30 que va a producir un momento, ¿de qué tipo? Antihorario positivo, ¿no? Este de aquí sería más también, entonces, ¿no? Porque este igual está generando un momento antihorario. ¿Sí? La reacción en B está haciendo esto y aquí tenemos un momento que está haciendo también así, ¿no? Entonces, la reacción en B por 240 más el momento menos P por esta distancia, 1, 2, 3, 4, 5 por 6, 30 por 3 metros. ¿Y qué más? Q menos la carga Q multiplicado por 1,80 y multiplicado por 0,30. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces la reacción en B será igual, este P por 3 será 4000 por 3 más la carga Q que es 4000 por 1,8 y por 0,3 menos el momento que es 6000 y dividido entre 240. Entonces esta reacción en B será igual a ¿cuánto? La reacción en B será 2.4. Bien, entonces 4000 por 3 más 4000 por 3 más 4000 por 1,8 y por 0,3 y más menos 6000. Ya está, ¿no? 3400. kilos. Bien. Y ahora haciendo una sumatoria de fuerzas verticales, vamos a obtener otro valor. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tendríamos la reacción en A más la reacción en B. Entonces, la reacción en A más este valor, 3400, menos, ahora los que van para abajo, sería esta carga Q 4000 por 1,80 y menos estos 4000. Igual a 0. Tenemos una fuerza vertical, entonces igual a 0. Ya. Entonces la reacción en A será igual 4000 por 1,8 más 4000 y menos 3400. Entonces la reacción en A será igual 4000 por 1,8 más 4000 menos 3400. 7800 kilos.
Ya. Entonces ya al tener esta información, ya podríamos pasar nosotros a realizar los diagramas, ¿no? Pues recuerden que para hacer los diagramas lo que necesitamos nosotros es en la sección CC. Entonces aquí tenemos los 7.800, el momento, toda la información, ¿ya? Ahí necesitamos saber cuánto vale. Otra cosa. Por aquí hay otra cosa importante. Por aquí hay otra cosa también. Ya. Digamos por ahí. Entonces vamos a poner aquí. Importante. Y aquí el momento. Ya. Entonces, a ver. Vamos a insertar esta figura. Y vamos a partir de aquí. Ya. Ok, entonces empezamos aquí con 0, ahí no, 0, y vamos recorriendo 0,6 por 4, será 2.400 negativos, ¿no? Que vamos a bajar aquí, digamos 2.400, digamos ahí. Digamos ahí 1.000, 2.400, digamos ahí. Ya, y 2.400 más 7.800, menos 2.000 será 5.800, 5.400 subiremos, entonces vamos a subir más o menos hasta acá, ¿no? 5.400, digamos, más o menos hasta ahí. Y luego sigue descendiendo, ya tenemos 5.400 y ahora para abajo, ¿cuánto es 4.000 por 1.20, por favor? Sería 4.800, ¿no? 4.800. Sí. 5.600 menos 4.800, o 5.400 menos 4.800, ¿verdad? A ver, fíjense, aquí bajamos 2.400, ¿no? Entonces, 5.400 estamos aquí arriba, 5.400 menos 4.800, ¿cuánto da? 600, gracias. Entonces, más o menos ahí, ¿no? 600 más o menos ahí. Ya, ahora aquí no hay nada, entonces nos mantenemos recto hasta que llegamos a este punto. Y en este punto sube 3.400. Entonces 600 más 3.400 llega a 4.000. Aquí teníamos 5.400, entonces más o menos aquí 4.000. 4.000.
Y ahora nos mantenemos constante, no hay nada aquí, entonces nos mantenemos constante, ¿sí? Y luego bajamos con esos 4000. Entonces tendríamos ese diagrama de fuerza. ¿Sí? Entonces rápidamente colocamos aquí menos, aquí más, todo esto es más, ¿no? Más. Y bueno, aquí estamos con 2400 kilogramos. Aquí estamos con 5400, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Porque 2400 más 5400 son 7800, que es la reacción que va aquí arriba. Aquí estamos con 600, nos mantenemos con 600 y 600 más 3400, aquí estamos con 4000 y de estos 4000 cierran y estamos ahí en cero. Ahora lo que nos interesa saber es en este punto, aquí, cuánto es ese valor de esfuerzo cortante. Bueno, lo podemos calcular, ¿no? Si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales ahí, una sumatoria de verticales igual a 0 en ese punto, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta que va para arriba de 7800 menos toda esta carga distribuida que es 4000. Ahí vamos a calcular el cortante en ese punto, ¿no? Entonces 7800 que van para arriba, 4000 por esta distancia que es 1,20 por 1,20 y nada más, ¿no? No hay más carga. Entonces, ¿cuánto es este cortante en esa sección CC? Entonces será 7800 menos 4000 por 1,20. Son 3000 kilogramos. Entonces, este valorcito de acá, cortante en esta sección CC, va a ser 3000 kilogramos. Ya lo tenemos, ¿no? Toda la información del cortante que necesitamos. Ahora vamos a hacer el del... Uy, se me olvidó esta cosa. Ya, listo. Y ahora necesitamos hacer el diagrama de momento. Me voy a alejar un poquito para que podamos ver bien lo que tenemos, ¿no? Ahí. Ya. Ya. Miren, entonces vamos a partir de aquí y venimos hasta acá. Piensa que no hay nada de momentos aquí, entonces 0. Y vamos a partir y aquí seguramente va a subir un poco. Entonces tiene que subir esto con una cosa parabólica, ¿no? Entonces más o menos así. Sí, ahí digamos. Y luego, o sea, esto sube debido a esta carga distribuida. Luego sigue descendiendo como una parábola.
ya hasta donde llegue la carga distribuida, ¿no? Hasta ahí. A partir de ese punto va a descender de forma lineal hasta que llegamos acá, y luego debido a este momento va a subir a una altura, digamos, hasta ahí. Como no hay más nada, va a venir lineal y luego va a cerrar aquí así. Ahora vamos a acomodar esos valores y vamos a ver cuánto es. Acercar para darle una mejor forma. Una forma parabólica queremos aquí, ¿no? Así más o menos. Hasta aquí donde termina, ¿no? Sí, más o menos. Y a partir de ahí es una línea recta, luego aquí sube con este valor de 6000 que está hasta este punto y luego de ahí a cierra. ¿Sí? Ya, ahora tenemos que determinar los valores. Entonces, en todos los casos, este lado será positivo ahora, pero negativo. Aquí arriba son negativos y aquí abajo son positivos. Nos interesa el momento en este punto. ¿Ya? Los otros valores no nos interesan, por lo tanto no lo vamos a calcular. ¿Ya? Pero se puede calcular en cada caso, ¿no? En cada caso, por ejemplo, aquí el momento será ¿cuánto? 4000 por 0,6. 4 por 0,6, aquí por ejemplo será 2400. Entonces ahora habrá que sacar a este punto. Aquí será 4000 por 1,20 menos 3400 por 0,60, ¿no? ¿Cuánto da ese valor? A ver, 4000 por 1,20, ¿bien? Será 4800 menos 3400 por 0,6. ¿Cuánto será eso? 2760. Esa resta, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Sí? Sí. Ya, 2760 kilogramos metro. Ya. Si a eso le resta 6000, 3240. ya. Entonces ese será el valor aquí, ¿no? Vamos a comprobar que estemos bien. Ahí estamos, ¿bien? Ya. Ok. Y bueno, aquí también podríamos sacar. Ahora, por ejemplo, este pico de acá podemos sacarlo, que sería 4000 por 0,6, ¿no? 4000 por 0,6, que sería 2400 por 0,3. ¿Cuánto sería? 720. 120. 720. 720. Bien, entonces ahí está. Lo que nos interesa es este de acá, ¿no? Los otros, como ven, pueden sacarlo, no hay problema, pero aquí nos interesa acá.
Entonces ese cálculo lo voy a hacer. Los demás lo hemos hecho mentalmente nomás para colocarlo. ¿Cuánto es el momento aquí? Lo vamos a calcular. Bien, entonces el momento ahí, el momento en la sección CC será igual. Vamos a tomar momento aquí. Fíjense, tendría este que va para allá, por ejemplo. A ver, este de aquí, 4000 por 1.20 y por 0.60 menos 7800 por 0.60. ¿Cuánto da ese valor? 4000 por 1.20 será 4800, 0.6 y menos 7800 por 0.6. $1,800. Así es. 4000 por 1.20 por 0.6. Menos 7800 por 0.6. Se está olvidando un cero. ¿Dónde? No, está bien. 1800. Ya. 1800 kilogramos. ¿No? Entonces, nosotros necesitamos ese momento en 100 kilogramos centímetros. Entonces, aumentamos 2 ceritos, kilogramos centímetros. Ahí está. Entonces, el momento en C. Ya. Ahí está. Entonces, estos son los diagramas. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hicimos algo hasta acá? Los diagramas, cómo determinamos los valores. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, ingeniero. ¿Cómo dice? Todo bien, ingeniero. Ya, ya. Ok, entonces hasta ahí vamos bien con los diagramas. Y con el valor solicitado. Bien, sigamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ubicar la línea neutra, ¿ya? Ubicación de la línea neutra. Bien, para eso necesitamos la sección. La sección es esta. Línea suegra, creo que estaba escribiendo, ¿no? Voy a buscar ahí. Ya. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer entonces, vamos a regenerar este dibujo de la siguiente manera, ¿ya? Miren. Este de acá, por ejemplo, vamos a crear un dibujo acá. Este va a ser 1. Luego vamos a crear aquí este, como este de acá. ¿Ya? Y luego vamos a crear aquí
25. Estos tres. Ya. Entonces, esto mismo, ¿no? Lo que vamos a hacer es sacar una copia ahí. ¿Ya? Esto está así. Ahorita. Ya. Así, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es juntar estos dos al medio. Y vamos a hacer un solo elementito ahí. ¿Ya? Que van a tener lo siguiente. Aquí arriba tiene 4 más 6, 10, más 4, 14. Entonces este tiene un ancho de 14 centímetros. Y ahora este tiene 4 más 4, tiene 8. Este tiene 8. Y este de acá tiene 10. Ya. Y además tiene aquí 5 más 5, 10 más 15, 25. ¿No? La altura total de esta es 25. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es encontrar dónde está ubicada la línea neutra. ¿No? ¿Dónde está ubicada esta línea? Pero para ello necesitamos nosotros trazar algunas cosas, ¿no? Necesitamos nosotros trazar unas líneas auxiliares aquí. Y otra aquí abajo. Ya. Así. Entonces, aquí tenemos que encontrar lo siguiente. Aquí estará la línea neutra, ¿no? Y aquí va a haber seguramente un C superior y aquí va a haber un C inferior. Ahora, podemos nosotros decir que estos dos elementos que están acá lo podemos dibujar como uno solo, digamos así, que tiene 8, ¿no? Y le podemos dar otro color, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de estos puede ser este de acá y este otro puede ser otro color, ¿no? ¿Ya? Así. Entonces aquí tiene 14 y aquí tiene 8. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la línea neutra? La línea neutra, que tiene que ver con el C inferior, se va a calcular con la sumatoria de los áreas sub I por los Y sub I sobre la sumatoria de los áreas sub I. Esto quiere decir que el área 1, por ejemplo, a esto le podemos llamar la figura 1, a este le podemos llamar la figura 2 y a este le podemos llamar la figura 3. Entonces, la figura 1 tiene una altura de 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Y su baricentro estará ahí. Por lo tanto, esa altura a este baricentro, a este Y1, será igual, ¿cuánto? Si tiene 15, la mitad de 15 será 7.5. Ya está. Entonces, la figura 2 tiene una altura de 5. Aquí, 5 centímetros. Entonces estará 2.5 más 15. ¿No? Pregunta.
Y sub 2 estará estos 15 más 2.5, ¿no? Serán 17.5. Y este de acá, su baricentro estará ahí con respecto al eje que estoy trazando aquí abajo, ¿no? Entonces, ese y sub 3 tendremos 2.5 aquí de la mitad de esta altura, que este tiene 5 centímetros aquí. Entonces, la mitad será 2.5. Y si a 25 le quito 2.5, entonces este de acá, Y3, será 22.5. ¿No? Ese Y3 que está hasta aquí abajo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ya tenemos toda la información para hacer esto. Entonces esto será área 1 por Y1 más área 2 por Y2 más área 3 por Y3 sobre área 1 más área 2 más área 3. Entonces, el área 1, esta figura que vamos a poner acá, será base 10 por altura 15 por el Y1. Y1 vale 7.5 centímetros, ¿no? Más el área 2, que será 8 por 5, por el Y2, ¿no? Y2, fíjense aquí al baricentro de ahí, al centro de gravedad será 17.5, más área 3, el área 3 tendrá una base de 14 por 5, por Y3, Y3 vale 22.5 centímetros desde la base, dividido todo esto entre área 1 por área 2 y área 3, ¿no? Entonces 10 por 15 más 8 por 5 más 14 por 5. Entonces ese C inferior, ¿cuánto será? Aquí podemos poner área 1, área 2, figura 1, ¿no? Figura 1, figura 2, figura 3. Ya, entonces aquí podemos poner su base, su altura, su área y su Y sub I, ¿no? Entonces, la figura 1 tiene una base de 10 por 15, la figura 2 tiene 8 por 5, la figura 3 es 14 por 5. Entonces el área será esto por esto de acá. Hacemos la sumatoria de las áreas. Aquí necesitamos la sumatoria. Será ese valor. Ahora, a la figura 1, el Y sub 1 vale 7,5. El Y sub 2 vale 17,5. Y el Y sub 3 vale 22,5. Entonces, ahora necesitamos aquí el área sub I por el Y sub I, ¿no? Entonces, esto por esto de acá. Y necesitamos la sumatoria de eso. Ya 3.400, ¿no? Y por lo tanto, ese C inferior, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? La sumatoria de los áreas sub I por los Y sub I es este valor, dividido entre la sumatoria de los áreas sub I es este valor, y nos sale 13.04 centímetros. Los decimales lo vamos a poner aquí, 13.08 centímetros. ¿No? Entonces, 13.08 centímetros. Y si la altura total es 25, entonces el C superior será la diferencia, ¿no? 25 menos el C inferior. O sea, eso será
C superior será igual a 25 menos este valor. 11.92. Entonces ya tenemos ubicado el C inferior y todos los datos. ¿Sí? Verifiquemos el texto. 1308, 11.92. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Todo bien, ingeniero. ¿Todo claro? Bien. Sigamos entonces acá ahora. Bueno, ya que tenemos esto de la figura 1, 2, 3, tenemos el área, el Y sub I, el área sub I. Nos falta calcular la inercia geométrica, ¿no? Y luego la distancia sub I que hay a cada uno de ellos, ¿no? Entonces nuestro cuadrito, ¿no? Ya, entonces aquí. Ya. Ahora tenemos que calcular aquí la inercia geométrica, ¿no? Y aquí vamos a calcular la inercia geométrica. La inercia geométrica de una sección así sería base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Ahí está. Y luego tendríamos ahí la sumatoria. Y 2812 nos dice acá, vamos a comparar. Ya, estamos bien. Vamos a ponerle con 2 decimales. Ya, 2812.50, 83, 33 y 145, ¿no? No hay duda, ¿no? En la inercia geométrica. La inercia geométrica, base por altura al cubo sobre 2. Ya. Y luego necesitamos la D sub I, que sería el C inferior menos Y, ¿no? El C inferior menos Y. El C inferior menos Y. Entonces aquí va a ser el D sub I. ¿Ya? Entonces igual. Menos Y. Aquí 5,58. ¿Ya? Fíjense aquí, 5,58 menos 4,42 menos 9,42. ¿No? Tenemos ese valor. O sea, el C inferior menos el Y sub I que nosotros tenemos aquí. En nuestro dibujito que teníamos, la distancia sub I en cada caso sería lo siguiente, ¿no? Es la distancia que hay desde la línea neutra hasta el centro que tenemos aquí. Entonces fíjense que en la formulita nos está diciendo, esa va a ser el C inferior menos el Y sub I, ¿no? C inferior menos Y sub I. Si nosotros hacemos eso aquí, el C inferior menos el Y sub I nos va a dar este valor, C inferior menos Y sub I, pero C inferior menos este valor, ¿no? Nos va a dar una distancia hacia arriba. Ok, entonces tenemos la distancia sub I, ¿ya? Y luego necesitamos en nuestro cuadro INI, ¿no? INI, que es por Steiner, ¿no? Entonces va a ser la inercia geométrica más el área por la distancia al cuadrado. Por eso es que no importaba el signo aquí, ¿no? Porque al ponerse al cuadrado
entonces se hace positivo. ¿Ya? Alguien podría discutir, pero ¿por qué este signo de acá? No importa, porque cuando apliquemos Steiner, ¿no? Entonces va a quedar esa distancia al cuadrado se hace positiva, o en valor absoluto igual podría ser esta distancia, ¿no? Entonces inercia geométrica más área por distancia al cuadrado. Entonces ese va a ser el INI. ¿Ya? Entonces le copiamos esto. Ya. Entonces eso va a ser la inercia geométrica más el área por esta distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces aquí 7477.81, 865 está correcto, ¿no? Entonces ahora hacemos la sumatoria de ese valor y nos sale 14.705.13, que es este valor que está acá. Ok. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, no, todo claro. Voy continuo. Ok, vamos con el cálculo de las tensiones, entonces. Miren, las tensiones, ¿no? Para realizar esto, el cálculo de las tensiones, la tensión normal es el momento, ¿no? El momento en la sección CC por el C sub I sobre INT, que le estamos poniendo, ¿no? La inercia total. La inercia total va a ser la inercia de la figura 1 más la inercia de la figura 2 más la inercia de la figura 3. Esa va a ser la inercia total. ¿Ya? Y bueno, tenemos esto será para las tensiones normales. Y para la tensión cortante va a ser el cortante en la sección CC por el momento estático sobre B por inercia total, ¿no? La inercia total que vamos a tener. Ya. Entonces, toda esa información la vamos a cargar igual en esta tablita, ¿no? Para que podamos realizar las tensiones normales y las tensiones cortantes. Bien, entonces, a ver. Vamos a sacar algo limpio un poquito por acá. Y ahí este tiene 5 y tiene 14. ¿No? Abajo hay otro de 5. Pero que tiene 8. Tenemos ahí. Y luego hay otro que tiene 10. Pero que tiene 15. ¿No? Más o menos ahí. Ya, así más o menos es esto. Podemos hacer un poquito más grande. Digamos ahí para que lo podamos apreciar mejor. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a insertar esta línea acá. Y
Ahí. Bien, ya. Y bueno, le podemos poner números también aquí, ¿no? Este sería 1, este sería 2, este sería 3, y este sería 4. Ujú. La línea neutra más o menos estaría por ahí. Así digamos. Y aquí vamos a tener un 2 superior, un 2 inferior, un 3 superior, un 3 inferior, y ya está, ¿no? El 1 y el 4, que son los bordes, no tienen superior ni inferior. Y vamos a necesitar además aquí vamos a realizar las tensiones normales. Y un poquito más allá vamos a realizar las tensiones cortantes. Entonces aquí vamos a dibujar las tensiones normales. Tensiones cortantes. Ya está. Bien, entonces ahora dibujamos las tensiones normales. El cortante era, el momento máximo era positivo, ¿sí? Entonces el momento era positivo y el cortante era positivo también, ¿no? Si no me equivoco. Positivo. Positivo. Bien, entonces si el momento es positivo, arriba se comprime, entonces se comprime a este lado es negativo y a este lado es positivo. Entonces, el diagrama de tensiones normales sería así más o menos. Sí. Listo. Así, ¿no? La tensión es normal. Entonces, aquí tendría yo la tensión máxima negativa, negativo y este lado positivo. ¿Alguien tiene duda de cómo es que, por qué a ese lado y todo eso? ¿Alguien tiene duda de esto? De la tensión normal. No, Solo claro, ya. Ahí, por ejemplo, ¿no? Puede ser así. Y a este otro lado, aquí abajo, será la tensión máxima positiva. Ahora hay que calcular esos valores. Ahora el diagrama de tensión cortante va a ser de la siguiente manera. Ya. Empieza así parabólico, ¿no? ¿Sí? Hasta que llega a este punto, ¿ya? Ahora fíjense que la base se hace más pequeña, ¿no? La base que tenía 14 se hace de 8. Entonces este diagrama crece. Entonces sigue creciendo. Tal vez está exagerado eso que creció, pero bueno,
Sigue creciendo hasta que llegamos acá. Ahora la base de 8 sube a 10. Entonces aquí va a bajar un poquito. ¿No? Y sigue creciendo. Parabólico. Hasta que llega a la línea neutra. Y a partir de ahí empieza a descender parabólicamente. Y más o menos esa sería la figura, ¿no? Ahora hay que calcular cuántos son los valores y rellenar, ¿no? Entonces, de esta otra forma, por ejemplo, podría ser así. Y ahora ahora lo que hay que hacer es calcular esos valores ahí. Y para eso, por ejemplo, van a necesitar el momento estático y las otras cosas. Vamos a hacer este cuadrito que tenemos aquí. ¿Sí? Así como está acá. Ya. Este cuadrito lo vamos a reproducir acá. En la sección CC. Vamos a tener el momento en la sección CC, que está con una unidad de kilogramos metro. ¿Ya? El C sub I, que está en centímetros. ¿Sí? Luego la inercia total, que va a estar en centímetros a la cuarta. ¿No? La tensión en la sección CC, la tensión normal en la sección CC, que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Luego tenemos el cortante, que está en kilogramos. En kilogramos. Tenemos el momento estático. El momento estático está en centímetros cúbicos. Y la base B, que está en centímetros. Y luego tenemos la tensión cortante. En la sección CC, que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien. Ahora, ¿cuáles son las secciones que tenemos? En nuestro dibujito tenemos la sección 1, 2 superior, 2 inferior, 3 superior, 3 inferior, línea neutra y 4. ¿No? Entonces, 1, 2 superior, 2 inferior, 3 superior, 3 inferior y 4. Línea neutra. Línea neutra. Y la sección 4. Ya. Rellenamos ahora los datos. El momento era 1800 kilogramos metro. Nosotros necesitamos en kilogramos centímetros, ¿no? Tenemos así. Bueno, ahí el cuadro nos está mostrando en kilogramos metro, lo vamos a poner en kilogramos metro, ¿no? La unidad. Este valor es el mismo para todos, entonces repetimos el valor de 1800 kilogramos metro. Ahora, el C es el que vamos a calcular en cada caso, ¿no? ¿Cuánto es el C para cada una de estas líneas? ¿No? Para la línea
1 que tenemos aquí arriba, el C es el C superior, el valor de C. Entonces, miren, para el eje de corte 1, nosotros aquí para este tenemos 14 centímetros. Para este tenemos 8. Y para este tenemos 10, ¿no? Luego tenemos una altura, aquí podríamos poner de 15, aquí de 5, y aquí otro de 5. Ahora, aquí está el C inferior, que vale 11. 1308, ¿no? 1308 y 1192. El C superior sería como 11.92. Entonces, esta distancia C hasta el eje 1 es prácticamente estos 11.92. Entonces, ahí lo tenemos. 11.92. Ya. Entonces, ahora el C a la línea 2 sería estos 11.92 menos 5. ¿No? 11.92 menos 5. O sea, este valor menos 5. 6.92. Tanto al superior como al inferior es el mismo, 6.92. Ahora, a la línea 3 sería menos 10. El C superior menos 10 sería la línea 3. Más el C superior menos 10. 1.92. Y el mismo valor para el superior. El C a la línea neutra es 0. No hay distancia a la línea neutra. Y a la línea 4 va a ser el C inferior. El C inferior al eje 4 sería el C inferior, o sea, ese punto 0.8. Entonces ya tenemos esta columna inclinada. Ahora, la inercia total es el valor que habíamos calculado aquí. Entonces, este es el mismo para toda esta fila. Para toda esta columna. ¿Ya está? Entonces, la tensión por fórmula, nos dice la tensión normal, aquí lo tenemos la formulita, es este valor. Entonces, por ejemplo, la tensión normal en el eje de corte 1 va a ser igual al momento, ¿no? Por 100 por C y dividido entre línea neutra. 145 kilogramos. Vamos a poner en 2 decimales. Bien, entonces ahora vamos a correr esto que nos sale. 84, 23, 0 y 159, 96, 160. ¿No? 160, 11. Debe haber un errorcito de redondeo. Ya, pero ahora, fíjense que lo importante aquí, estos signos nos están diciendo que son de compresión, y este de aquí es de tracción, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro dibujo vemos que en la línea, en el eje 1, 2,
3, todos los valores son de compresión, ¿no? Y en el eje 4 es de tracción. O sea, todos estos valores deberían tener un signo menos por delante, ¿no? Porque son de compresión, nada más por ahí, ¿no? Entonces ahí está. De ahí es de donde sale, ¿no? Compresión, y en el eje 4 ese es de tracción. Entonces esto era una de las cosas que se quería determinar. Entonces de esa manera lo determiné. Ahora, el cortante. El cortante es un dato que vale 3000. ¿No? Está aquí, cortante. Y ese valor es el mismo en todo esto de acá. Entonces el cortante lo repetimos. Ahora, el momento estático para cada uno de los ejes, ¿no? Tenemos que calcular. Entonces, el momento estático en el eje 1 sería que si yo trazo el eje 1 y la línea neutra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo siguiente. Eso, ¿no? Como ven ahí, o sea, tendríamos la línea neutra y el eje 1, y aquí no hay ninguna figura, ¿no? No hay nada. Por debajo de esto recién aparece la figura, ¿no? Entonces aquí en esta parte no hay nada, ¿no? Entonces recuerden que para calcular el momento estático, ¿cómo lo hacemos? Área por la distancia, ¿no? Área por la distancia. Sí. Es como que tuviésemos esto de acá, ¿no? Después hay que ir calculando al anterior. Entonces, miren, en este caso no hay nada de área. Aquí el área es 0 y la distancia aquí habrá un C superior nada más, ¿no? Un C superior que vale 11.92, pero el área es 0, entonces 0 por cualquier cosa es 0, entonces el momento estático en la línea 1, aquí en el eje 1 va a ser 0. Ahora, ¿cuánto es el momento estático en el eje 2? Entonces, en el eje 2 lo que vamos a hacer es, ya tendríamos esta figura, ¿no? Y tendríamos el eje 2, la figura en la línea neutra, ¿no? Eso podemos copiarlo y aquí pegarlo. Entonces, en el eje 2 lo que va a haber es eso, ¿no? Esto será en el eje 1. En el eje 2, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está el eje 2, aquí está el 2 superior, aquí está el 2 inferior, aquí está la línea neutra. Entonces, aquí tenemos una base de 14 centímetros. Y una altura de 5. Y entonces ahora hasta este punto hay el C superior que vale 11.92. Pero hasta el baricentro, ¿no? Desde la línea neutra hasta acá, ¿habrá cuánto? Entonces, estos 11.92 menos 2.5 le restamos, ¿no? Entonces, esto será esa distancia que hay al baricentro. Entonces, esto será 11.92 menos 2.5
Ese valor es el que vamos a calcular aquí. Son 9.42. ¿Bien? Entonces ahora el momento estático en el eje 2 va a ser el área por Y. Entonces el área que tenemos aquí va a ser 14 por 5 por 9.42. Entonces el momento estático ahí va a ser, que lo vamos a calcular aquí, va a ser 14 por 5 y por 9.42. 659.62. Aquí seguramente con todos los decimales. Entonces podríamos sacar eso nosotros también. La base 14 por 5, que sería el área. Y si lo hacemos con todos los decimales, sería esto por esto de acá, ¿no? Sería el área por la distancia, que sería el C superior menos 2.5. Está con todos los decimales, 659.62. Entonces ese valor es el mismo para dos superior y dos inferior. Ahora vamos a calcular el momento estático para el eje de corte número 3. Para el eje de corte número 3 estaremos aquí. Entonces aquí el eje 3. El eje 3, lo que vamos a tener es esto de acá. Esto habíamos calculado con momento estático en 2, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular ese momento estático en 2 más lo que tengamos aquí, el área por la distancia, ¿no? Que generalmente eso es lo que hacemos como lo tenemos acá. Momento, luego aquí por ejemplo en la siguiente línea, ¿no? Era la línea neutra, por ejemplo, ayer, calculamos el momento estático anterior más el momento estático en la línea neutra. Entonces, sumamos el 384 de la anterior y solamente trabajamos con el área de abajo, ¿no? Y sumado ya da el momento estático. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a hacer ahora, este es el eje de corte número 3. Aquí lo tenemos el 3 superior y el 3 inferior, ¿no? Aquí está la línea neutra, porque nosotros sabemos que si proyectamos esta línea por acá, más o menos así, esto de aquí es el C superior, 11.92. Entonces yo lo que necesito es a esta figura, la figura 2, esta es la figura 3, ¿verdad? Entonces esta altura, dice aquí tiene 5, este tenía 14, este tenía aquí 8, y aquí 5. Entonces estos 11.92 menos 7.5 vamos a tener aquí. Este Y barrita va a ser 11.92 menos 5 más 2,5, 7.5. Entonces,
podemos hacer es este C superior menos 7.5, 442. Entonces el momento estático en el eje 3 va a ser igual al momento estático que había en 2 más el área por la distancia. Entonces el momento estático en 2 que habíamos calculado, ¿verdad? Habíamos puesto el número 659.62. Entonces ahora aquí, centímetros cúbicos, ¿no? Y entonces aquí esos 659.62 más ahora el área que sería 8 por 5 por esta distancia que es 4.42. Entonces nuestro cuadrito sería igual este momento estático anterior más ahora el área que sería este 8 por este 5 y por la distancia que habíamos calculado ahorita, ¿no? Entonces, bajo el mismo formato, lo ponemos y sale estos 836.54, que es el mismo para ambos casos. Ahí está. Entonces, el momento estático, 836.54. Listo, entonces, ahora tenemos que calcular a la línea neutra, ¿no? A la línea neutra. Entonces necesitamos esto y esto. La línea neutra. Entonces, esto se va a quedar hasta aquí. ¿Sí? Entonces, estos dos ya han sido calculados con el momento estático anterior. Esos dos ya han sido calculados con el momento estático en 3, ¿no? Han sido calculados con el momento estático en 3. Entonces ya está calculado eso. Entonces, el eje 1, aquí tenemos la línea neutra. Entonces, aquí está el C superior, que vale 11.92. Ahora aquí habría que sacar estos 11.92 menos 10. Aquí tendremos 1.92. 11.92 menos 10. Bueno, aquí tendremos 1.92. Aquí tenemos 10. Entonces la distancia de este Y va a ser igual, ¿cuánto? Ese 11.92 dividido 2. Entonces, más 1.92 dividido 2, 0.96. Ya. Entonces ese es el valor. Entonces el momento estático en la línea neutra va a ser igual al momento estático que se había calculado en 3, más el área, que sería 10 por 1.92, por la distancia, ¿no? Que sería 0.96. Ahí está. Y en nuestro cuadrito, y vamos a decir el anterior más ahora
10 por 1,92. Estos 10 por 1,92 y por 0,96. 922.17. A ver, ¿qué difiere aquí para nosotros esto? $855.03. Ahí, aquí aquí así. Ahí está. Bueno, como nosotros no estamos trabajando con todos los decimales, entonces nos está dando este 854.97, ¿no? Y finalmente aquí será 0. Bien, entonces eso es. Ahora la base, ¿no? Aquí, por ejemplo, será 14 en la sección 1, en la línea 2, será, en la superior será 14, en la inferior será 8, ¿no? En la superior será 14, en la inferior será 8. En la 3, en la superior será 8, en la inferior será 10, ¿no? En la superior será 8, en la inferior será 10. En la línea neutra será 10 y abajo en la sección 4 será 10. Ya, entonces ahora necesitamos para la tensión cortante esta formulita de acá. Entonces va a ser el cortante en la sección CC multiplicado por el momento estático y dividido entre B por este, ¿no? Cerramos, aquí da 0. $9.61, $16.82, como ven, $21.33, $17.05, $17.44 y 0. Las tensiones normales. ¿Qué era esto? Lo otro que queríamos encontrar. Ahí está. Entonces, el siguiente paso es colocarlo esto en el diagrama. 9.61, 16.82. $9.61, aquí es 16.82, 21.33 y 17.07, 21.33, 17.07, perdón, aquí abajo 17.07, y 17.44, y aquí abajo será 0. Pero no nos extraña. Bueno, entonces este es el máximo. Este de aquí es el máximo. Y aquí tenemos el máximo también, que vale menos 145.92. Y aquí abajo sería 160.11. Más grande que abajo.
160.11. Claro, porque este debería estar más arriba, ¿no? 1.92 sería poquito. Entonces eso haría que este crezca más. 160. Y eso sería el ejercicio. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Este ejercicio lo hemos desarrollado más a detalle con todos los valores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Está claro, ingeniero. Ya. Bien. Con eso todos los valores ya saben de dónde salen y cómo se calculan. Ahí está. Bien. Entonces, este tercer ejemplo es similar. Lo que hay que hacer para las máximas solicitaciones, ya pide aquí, ¿no? Dimensionar la sección con las máximas solicitaciones. Entonces, del diagrama, elegimos el mayor de los cortantes y de los diagramas de momento elegimos el mayor. En la geometría de las masas hacemos los mismos cálculos que vimos anteriormente y para esos valores de cortante máximo, momento máximo, hacemos diagramas de tensiones normales y tensiones cortantes y bueno, con esos valores se halla el dimensionamiento, ¿no? Entonces no habría ya complicación para ir en más detalle en esos ejercicios. Vamos a ver la unidad número 7 ahora, vigas compuestas o reforzadas. ¿Ya? Vigas compuestas o reforzadas. Unos 10 minutitos de descanso, ¿les parece? ¿Sí, chicos? Claro, ingeniero. Está bien, Ya. está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero.